Buenas tardes, hermanas. Muchas gracias por invitarme nuevamente a dar un estudio aquí en la Sociedad Femenil AUNICE. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Te rogamos, Señor, que tú estés en estos momentos con nosotros y que tú bendigas este estudio, que sea de bendición para las hermanas y que a mí me des palabra para poder expresarla conforme a tu voluntad. Te rogamos, Señor, que nos sigas cuidando y bendiciendo a todas mis hermanas y a todas sus familias, Señor. Te rogamos que tú, Señor, pues cada día nos fortalezcas y nos cuides y sobre todo que permitas que podamos tener más conocimiento en tu palabra. Bendito seas. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el libro que se llama Salmos, una dosis diaria de fe para ti. La dosis de este miércoles es ayuda divina. Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 20. Lo voy a leer. Oración pidiendo la victoria. Al músico principal, Salmo de David. Primer versículo, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Versículo 2, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Si ustedes observan su Biblia, estos tres primeros versículos terminan con Selat. Primero esos tres versículos corresponden a este estudio. Pero ¿por qué terminan con esta palabra? Este es un signo litúrgico musical. También se podría decir que se hacía una pausa o reflexionar. Este salmo no es una alabanza, como lo dice el título, es una oración pidiendo la victoria. Entonces, la persona que pedía esto, pues hasta estos tres versículos se detenía. Y era una oración que solicitaba al rey, en este caso era el rey David, y la pedía a todo el pueblo que lo apoyara en oración. David perteneció a la tribu de Judá. Él fue el menor de 8 hijos. Como correspondía a los menores hijos, pues trabajaban como pastores. También él fue un gran cantor y después pasó a ser guerrero y hasta llegar a lo que es rey. Dios lo escogió porque vio su corazón y no, como dice en la Biblia, no por su apariencia, sino por su corazón. Desde muy joven, pues él cuando enfrenta a Goliat, pues va en el nombre de Jehová, como lo dice, y lo derrota. Él tuvo su primer victoria. Pero pues él por este evento pues empezó a dar a conocer mucho, ¿no? Inclusive 3 de sus hermanos mayores estaban como soldados al servicio del rey Saúl. Y pues él también cuando lo persigue Saúl, pues él fue juntando valientes que se agregaron a él. Posteriormente él tenía un grupo de élite de guerreros que sabían muchos artes de guerra, eran 30, entre ellos pues se encuentra el Urías elitita, que fue el esposo de Betsabé. Y también pues él quería unir las 12 tribus, se quería expandir. Cuando tomó a los jebuseos en Jerusalén, pues la toma. También tomó a lo que es Samaria, a Petra, a Sabá y Damasco. ¿Por qué menciono todo esto? Porque quiero que ustedes vean que desde muy joven él ya estaba acostumbrado a las batallas. Dios ya le había dado pues dones de guerra, ¿no? Y pues a pesar de todo eso, David estaba consciente que él no era el que triunfaba, sino Dios lo respaldaba. Él sabía que tenía que pedir la ayuda de Jehová.
y por eso no solamente él la pedía solito, sino que recurría a más gente para que lo apoyara en eso. Aquí en el templo cuando repetían los salmos era un grupo aproximado de 400 personas que alababan solamente a Dios. Imagínense cuando él recurría a todo el pueblo, cuán gran multitud de personas se reunían en aquel lugar. Entonces, como ya estaban escritos estos salmos, pues se repetían, y cuando ya repetían terminaban les indicaba Selah que había una pausa para meditar esa oración o para tener un poco de tranquilidad y volver a retomar la oración. Esto es muy importante, que nosotros pues la oración que hagamos a Dios, que no sea nada más, bueno, hoy ya pedí, y no, al contrario, estar orando en cada momento por ese conflicto o por ese problema. Y también vemos que ya Dios le había dado a David ciertas victorias, ¿no? En Salmo 24:8 lo menciona también, que Jehová es fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y esta oración está pidiendo la victoria. La victoria es una ventaja, es un resultado positivo de una lucha. Siempre para que haya una victoria debe haber una lucha. Y también nos menciona en Crónicas 16:7, ahí es importante, él hizo un salmo, uno de los primeros salmos, que son de acción de gracias de David. Bueno, ¿por qué le daba la victoria a David? Primero porque era obediente, ¿sí? Y porque él confiaba en él. Siempre que iba a haber una victoria, él pedía pues su ayuda, las oraciones de la demás gente, de todo el pueblo de Israel, y también antes de una victoria consultaba y pedía las instrucciones de Dios. No solamente llegaba y bueno, pues Dios está conmigo, a ver qué pasa. No, él siempre pedía cómo iba a llevarse esa batalla. Inclusive hay leyes sobre la guerra en Deuteronomio 20, de las cuales yo tomé 3 que se apegan mucho a este estudio. El primero dice así: cuando salgas a la guerra, no tengas temor, porque Dios está contigo. 2. No desmaye vuestro corazón, ni desalientes delante de ellos. Y 3. Dios pelea por vosotros contra nuestros enemigos. Había otro tipo de leyes, cuando el sacerdote tenía que presentar la ofrenda y todo, pero estas 3 es de que no tengamos temor a lo que venga, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a explicar versículo por versículo el estudio. El primer versículo dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Vamos a ver qué es un conflicto. Batalla es una tribulación, y dice que está rodeado de angustia, que es una aguda congoja, un sentimiento de miedo y tristeza. Bueno, conflicto abarca todo. Cuando David salía a la batalla, pues ellos no sabían a lo que se iban a enfrentar, ¿sí? Las guerras no eran inmediatamente con el enemigo, tenían que caminar mucho para poder llegar al área de guerra. También en ese camino pues se podían encontrar pues con trampas, con problemas, ¿no?, que no pudieran dejarlos avanzar para llevar a cabo esa batalla. Dios nos dice que es nuestro refugio en el día de la angustia. En muchos salmos se repite pues lo que David quiere dar a entender, que Dios es su salvador, su libertador y el que lo protegía, ¿verdad?
Y vamos a ver aquí dos cosas. Cuando menciona Jehová te oiga, se está refiriendo a Yahvé, a Yo Soy, que era el Dios del pacto con el pueblo. En segundo, el nombre del Dios de Jacob te defienda menciona a Jacob, que es el patriarca de Israel, y también pues Dios lo defendió en muchas ocasiones. Pero vamos a ver que hay dos cosas muy importantes en esta batalla: te oiga y te defienda. Dios nos va a escuchar siempre y cuando nuestra oración sea de corazón. En este caso, cuando él pidió el apoyo, es bueno pedir apoyo de los hermanos, de más gente que nos ayuden en ese problema. Entre más oraciones, pues Dios iba a contestar, y nos iba a contestar de qué forma, nos iba a defender. Entonces, David sabía que las oraciones de un pueblo unido iban a hacer mucho en ese enfrentamiento. Pero, ¿cuáles son esos tipos de batallas, no? Pues hay las batallas en el trabajo, las batallas falta de trabajo, las batallas de enfermedades, de problemas económicos, con la familia, de cualquier índole. Pero también hay otros tipos de batallas contra el pecado. Nosotros como cristianos pues tenemos muchas batallas, porque el enemigo siempre nos quiere poner tropiezo, pero hay que seguir adelante. Y vamos a continuar con el versículo 2, que dice: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. El santuario era la morada donde estaba la presencia de Dios. Trae a la mente el tabernáculo cuando lo menciona, que es el centro de adoración de Israel, y Sión significa fortaleza. David, cuando enfrentó a los jebuseos, obtuvo Jerusalén, y en la colina de esa ciudad pues estableció su ciudad, lo que se conoce como hoy de la ciudad de Dios o la ciudad de David. Y pues era también este monte de Sión simboliza hoy la presencia de Dios y también de su santo templo. ¿Por qué menciona David a Sión? Eso es muy importante. Lo mencionó porque se levantó ahí el templo, y donde Salomón llevó lo que es el arca por orden de David. Pero esta ciudad es muy mencionada también en el Nuevo Testamento por tres cosas muy importantes. La primera, en Sión es donde el Señor Jesús entró sentado en un pollino, y lo pueden ver en Mateo 21:5. Lo segundo, donde partió Jesús para ir al cielo, está en Hechos 1, de 9 al 11. Y en tercero, el lugar donde Jesús regresaría. Lo podemos buscar en Apocalipsis 14:1. Entonces David ya sabía la importancia de ese lugar, y por eso pues lo menciona ahí también. Pero aquí inclusive hace un salmo, el Salmo 87, donde habla el privilegio de morar en Sion. Ahí viene todo lo que él trata de resaltar de ese lugar, porque ahí era pues el lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos también otros dos puntos importantes. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Te va a enviar la ayuda y te va a sostener. En el versículo 1 dice: te oiga y te defienda. Y aquí te va a enviar la ayuda y te va a sostener. Son cuatro cosas muy importantes. Aquí, cuando David se enfrentaba a las batallas, pues no sabían a lo que se iban a enfrentar, porque inclusive pues en esas luchas podían regresar a su casa,
pero hay veces que pues muchos morían y ya no sabían qué iba a pasar, ¿verdad? Entonces o se desanimaba, entonces cuando dice David, que te sostenga, es que te va a mantener de pie en esa lucha para que no te desanimes, porque muchos en enfrentamientos pues se rendían y se retiraban o los tomaban cautivos. Pero cuando dice te sostenga, es que tú sigas firme en esa lucha, que aunque te caigas, te levantes y sigas para obtener la victoria. Bueno, entonces podríamos decir que las bendiciones de estos primeros 2 versículos son eso: te va a oír, te va a defender, te va a enviar ayuda y te va a sostener. Dios nos ayuda a los que vivimos en Él, y nos va a dar la guía para salir victoriosos. En estos versículos apreciamos que también el hombre pues no se escapa de los problemas de la vida, ¿no? Todos tenemos problemas, sean grandes o pequeños, todos tenemos problemas. Y en Juan 16:33 Jesús nos dice que en el mundo tendríamos aflicción, tendríamos tribulaciones, tristezas, desánimos, pero también dice en el Salmo 46:1 que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y no debemos de temer. Bueno, continuando con el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Se refiere a aquello que se presenta o se entrega a modo de adoración. Esa es una ofrenda. Las ofrendas son una manera en que David agradecía a Dios pues su ayuda, ¿no? Y pues estas deben de hacerse de corazón para que Dios las acepte. El holocausto es completamente quemado. Eran sacrificios de animales, en este caso que eran de guerra, se tenían que hacer. Se ponía leña, se ponían piedras, y por lo regular los animales que se ponían ahí eran palomas. Entonces cuando ellos esperaban la respuesta de Dios y Dios veía que era grata esa ofrenda, pues quemaba, mandaba el fuego y lo quemaba, y ese incienso que subía era grato a Dios, y eso también ellos veían que Dios aceptaba este holocausto. Entonces aquí vamos a ver que lo importante de este versículo 3 es que Dios se acuerde de lo que nosotros damos en gratitud a Él. Eso es lo principal. David no hacía solamente estas ofrendas y sacrificios a Dios en el día de batalla. Después de la batalla y hasta la siguiente batalla seguía ofreciendo estos, y que este holocausto fuera aceptado. Eso lo dice en Primera de Reyes 18:32, que las quemaba los holocaustos. Porque Dios ve todo y lo toma en cuenta. Quizás nosotros no nos acordemos, ¿verdad? Pero pues Dios ve todo lo que nosotros ponemos, que es la oración, nuestro corazón pues con Él confiado y también agradecido. Entonces, ya pasando a lo que es los versículos 3, pues vemos que pues hay muchos tipos de problemas, muchas dificultades, pero Dios nos va a ceñir con su fuerza y su poder, ¿verdad? Eso es lo principal. Y también que pues Dios es soberano y está encima de cualquier problema que nosotros tengamos, por muy difícil que sea para nosotros como humanos. Para Dios nada es imposible, y sobre Él pues está la decisión de podernos ayudar, pero siempre y cuando pues nosotros lo hagamos con toda esa fuerza, porque la oración debe ser
constante. Eso es muy, muy importante, debe ser constante. Bueno, aquí hay algo muy importante que quiero destacar, que dice: en cada tentación y prueba debemos vencer. Esto es la obediencia antes que por el pecado. O sea, nosotros si confiamos en Dios, si nos apartamos de Dios, si somos temerosos, nos podemos evitar muchas batallas, muchos conflictos. Voy a poner un ejemplo de si yo salgo en la madrugada a una carretera por cualquier circunstancia, ¿no? Por curiosidad, simplemente no por necesidad. Y yo pienso, bueno, pues no me va a pasar nada porque está Dios conmigo. Y sí, Dios está conmigo. Pero si yo evito salir, o digamos, como lo dice aquí, antes que el pecado, si yo sé que eso me va a hacer daño a mí, me voy a exponer a cualquier peligro que pudiera, un accidente, etcétera, entonces, aunque yo esté confiada en Dios, Dios me puede sacar de ese problema, ¿sí? Pero si yo no salgo y evito eso, entonces Dios, pues me voy a evitar muchos problemas en mi vida. O sea, las decisiones que hagamos también dependen mucho de nuestra comunión con Dios. Si estamos más apegados a Él, pues vamos a evitar muchos problemas y esto va a ser muy, muy bueno para nosotros, ¿verdad? En toda la vida, porque luego a veces nuestras decisiones no solamente me afectan a mí espiritualmente, sino afectan a los que me rodean, ¿no? Y la perfección de su poder de Dios, pues va a ser nuestra debilidad, y Dios nos va a ayudar, y su Espíritu Santo nos va a fortalecer y nos va a dar la solución. Y dice que en su palabra que va a romper los yugos del enemigo que se quieran levantar contra nosotros y todos nuestros enemigos, porque Dios está conmigo y con ustedes en cada momento de nuestra vida. También dice en su palabra que el que vive según la voluntad de Dios es vencedor y no será avergonzado ni condenado. Entonces, si no dudemos en clamar en momentos de angustia, y no dudemos en pedir a otros hermanos pues su apoyo, ¿verdad? En esta lucha. Bueno, hermanos, pues eso es del estudio. Voy a concluir con 4 puntos muy importantes. Primero, el salmista tiene la seguridad de Dios que le va a contestar en la angustia y le va a proteger. Protegió a su pueblo del enemigo y así pues también puede protegernos a nosotros. Nos envía su ayuda y cuando depositemos su confianza vamos a tener grandes victorias. Lo segundo, la oración, en este caso ayuda divina, es definitiva. No solo por nosotros, sino para interceder por otros. Orar es la llave o esencia de la victoria. El tercero, este salmo es para apoyarnos o apoyar a otros cuando estemos atravesando un conflicto o batalla. Es una valiosa y bella oración para pedir la ayuda de Dios. Y termino, hermanos, con el Salmo 144, que es un versículo que en lo personal yo lo tomo mucho, y dice así: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Muchas gracias, hermano. Voy a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos porque eres un Dios protector, porque tú siempre, Señor, nos escuchas, nos defiendes, Señor, nos das fuerza, nos sostienes, Señor. Gracias, Padre, porque pues a pesar de los problemas, Señor, tú estás con nosotros y te seguimos pidiendo, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante en esta
en todas nuestras luchas diarias, Señor, en este problema que está actualmente. Señor, unirnos en oración para que tú obres, Señor, y pues te manifiestes como un Dios poderoso. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro único y bendito Salvador Jesucristo. Amén. Voy a repetir el Salmo de la Sociedad Femenil Eunice, que es el Salmo 90, 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Muchas gracias, hermano.